Mi prometido me dejó con su hijo enfermo porque su exesposa tuvo una emergencia. Pero cuando vi fotos en redes sociales, llamé a servicios de protección infantil. Mi prometido, Peter, de 29 años, y yo, de 27 años, hemos estado juntos durante los últimos 2 años. Nos comprometimos hace aproximadamente 2 meses, pero terminamos ese compromiso hace una semana. Peter ha estado casado antes y tiene un hijo de su matrimonio anterior, su hijo de 7 años, Jonah. Se casó con su novia del colegio, Sandra, de 29 años, a los 22 años porque ella quedó embarazada, y se divorciaron 2 años después. Fue un divorcio mutuo porque ambos estuvieron de acuerdo en que habían dejado de amarse gradualmente, pero habían permanecido juntos por el bien de su hijo. Sin embargo, ninguno de los dos quería continuar con el matrimonio porque últimamente no se llevaban bien, así que se divorciaron. A pesar de eso, siguieron compartiendo la custodia de Jonah y copaternando lo mejor posible. Continuaron siendo amigos después de eso, y yo nunca tuve problema con eso. De hecho, yo también tenía una buena relación con ella, ya que estaban criando a un hijo juntos. Peter quería que Jonah nos viera a todos como familia y normalizar esto, así que intentábamos cenar juntos al menos una vez al mes, y yo estaba bien con eso. Lamentablemente, Jonah fue diagnosticado con epilepsia hace unos 6 meses. Fue bastante angustiante, pero todos estábamos decididos a estar allí para él y no dejar que fuera un problema o que se sintiera avergonzado por ello. De todos modos, las cosas habían sido geniales durante los últimos años, y estaba muy emocionada por casarme con Peter. Sin embargo, hace 2 semanas, él me dijo que tenía que irse por un par de días porque Sandra tuvo una emergencia aparente de la que no podía hablarme, y necesitaba estar allí para ella. Cuando traté de presionarlo para que me contara, simplemente me dijo que era de naturaleza médica y demasiado personal, por lo que Sandra no quería que nadie más supiera. Dijo que solo necesitaba estar a su lado para el procedimiento, y después de eso, regresaría. Dijo que no tenía nada de qué preocuparme, solo tenía que cuidar de Jonah durante la semana que él estuviera ausente, y asegurarme de que tomara su medicación a tiempo. Estaba bien con eso, pero estaba realmente curiosa acerca de qué tipo de emergencia era, porque él estaba siendo muy reservado al respecto. De todos modos, él dijo que era personal y no quería que nadie más lo supiera. No quería ser entrometida, así que no hice más preguntas al respecto y lo dejé ir. Mantuve contacto con él durante toda esa semana. Lo llamaba todas las noches porque él decía que estaba ocupado durante el día cuidando a Sandra, aunque no tenía idea de qué podría haberle pasado. Incluso ofrecí visitarla en el hospital, pero él dijo que no era necesario porque no quería a nadie más allí, aparte de sus padres y él. Debo admitir que me sentía un poco celosa de que él hiciera todo lo posible por estar allí para ella, ya que, considerando todo, ella seguía siendo su exesposa. No me sentía cómoda con eso, pero dado que ella estaba enferma, no quería hablar innecesariamente sobre ello ni ser mezquina. Estaba preocupada por lo que iba a pasar con Jonah, ya que aunque había estado presente cuando tenía convulsiones antes, Peter siempre había estado conmigo para manejarlo, y no estaba segura de poder manejarlo sola si tenía una convulsión. Así que estaba muy estresada. También tenía que trabajar desde casa porque Jonah estaba de vacaciones de verano, y no quería dejarlo solo en casa. Peter generalmente trabaja desde casa, así que siempre se queda, pero ahora, como no estaba cerca, tuve que encargarme yo. Pasó exactamente una semana así, sin tener idea de lo que estaba pasando hasta hace exactamente 7 días, cuando vi un par de fotos circulando en las redes sociales. Sigo a todos los amigos de Peter desde la secundaria, ya que sigue siendo muy cercano a todos ellos, y noté que su círculo de amigos, incluyendo a Sandra y también a él, habían publicado varias fotos en una playa. La mayoría eran fotos grupales, pero había una en la que solo Peter y Sandra aparecían. Estaban abrazados, felices, y pude ver claramente un gran anillo de diamantes en su dedo. La leyenda era solo un corazón y recién comprometidos. Eso literalmente rompió mi corazón. No sé qué fue, tal vez el hecho de que me había sentido muy descuidada durante la última semana, además de que él estaba siendo tan secreto sobre todo y se negaba a hablar conmigo. Algo en mí simplemente se rompió. Antes de darme cuenta, estaba llamando a la policía por un niño abandonado y pronto llegaron con servicios de protección infantil. Le dije a la policía que mi prometido me había prometido que volvería, porque tenía que estar al lado de su exesposa que estaba siendo sometida a algún procedimiento médico. Pero luego les mostré las fotos en las redes sociales y les dije que parecía poco probable que él regresara pronto, ya que estaba divirtiéndose en la playa con su exesposa. Además de eso, también mencioné que Jonah tenía epilepsia, por lo que no podía seguir cuidándolo. Después de un poco de discusión, decidieron llevar a Jonah a casa de sus abuelos. También contactaron a Peter y le dijeron que volviera lo antes posible. Supongo que pudieron darse cuenta de que había algunos factores personales en esto, así que no lo llevaron más lejos y simplemente lo dejaron con una advertencia. Pero después de que Peter recibió una llamada de la policía y servicios de protección infantil, me llamó inmediatamente y comenzó a gritarme por lo que había hecho.
Jonah ya había sido llevado y dejado en casa de sus abuelos, así que no tenía nada de qué preocuparme. Grité y le insulté de vuelta. Le dije que era un mentiroso y que ya no quería nada con él porque me había roto el corazón de la peor manera posible. Además, ni siquiera había tenido la decencia de ocultar el hecho de que me estaba engañando. De hecho, lo estaba presumiendo en las redes sociales junto con todos sus amigos y me había hecho quedar como una tonta. Intentó decirme que no me estaba engañando, pero le dije que había visto la publicación, así que no me podía engañar más. Le dije que cuando regresara, todas sus cosas estarían afuera y podría irse después y vivir con Sandra. Luego colgué y bloqueé su número por si acaso, para no tener que hablar con él de nuevo. Al día siguiente, finalmente regresó a casa, pero ni siquiera le abrí la puerta como le había prometido. Ya había empacado todas sus cosas y las había puesto afuera en cajas, así que no había necesidad de que entrara a la casa. Desde afuera, seguía diciéndome que no me estaba engañando, pero le dije que no estaba interesada en sus mentiras. Sin embargo, se negó a irse hasta que dejé de gritarle. Cuando finalmente terminé, me dijo que la emergencia por la que Sandra lo había llamado, era el hecho de que se había comprometido con su amigo Marcus de la secundaria. Aparentemente, habían estado saliendo en secreto durante el último año, y finalmente él le propuso matrimonio. Ella había sorprendido a todos sus amigos que estaban allí con boletos para las Maldivas, y habían estado de vacaciones allí para celebrar su compromiso. La razón por la que no me había contado nada de esto era porque no quería que me sintiera celosa, así que pensó que simplemente me lo diría cuando regresara. Pero cuando hicieron esa publicación en las redes sociales, él había olvidado completamente que yo no sabía la verdad y no consideró que yo pudiera malinterpretar lo que estaba pasando. A pesar de eso, nunca esperó que llamara a servicios de protección infantil porque fue una decisión muy precipitada y loca. Intentó explicarme que la forma en que respondí por un simple malentendido fue insana, y que debería haberlo llamado primero y al menos intentado aclarar las cosas con él, en lugar de llamar a servicios de protección infantil solo para vengarme de él. Además, había enviado a Jonah lejos, lo cual fue realmente cruel porque él era solo un niño pequeño y no sabía lo que estaba pasando. Así que castigarlo solo porque estaba enojada con Peter fue injusto. En mi defensa, lo envié a casa de sus abuelos, donde sabía que estaría seguro y protegido, e incluso lo consolé y cuidé mucho antes de enviarlo. Así que no fue como si lo hubiera tratado cruelmente. Aún así, podía entender de dónde venía él. Me sentí un poco avergonzada cuando me contó lo que realmente había pasado, pero no iba a echarme atrás porque al final él aún me había mentido sobre muchas cosas, y había mantenido esas mentiras durante casi una semana. Así que le dije que tal vez llamar a servicios de protección infantil fue algo que hice en el calor del momento, pero la forma en que él me había mentido durante una semana entera era imperdonable. Le dije que iba a mantener mi decisión de terminar con él, y abrí la puerta solo para devolverle mi anillo de compromiso. Luego cerré la puerta lo más rápido posible para que no tuviera la oportunidad de hablar conmigo ni de entrar a la casa. Él siguió suplicándome que intentara entender de dónde venía, pero me negué a hablar con él y le dije que simplemente se fuera porque ya no tenía nada más que decirle. Durante una semana, él me había mentido, y en lugar de preocuparse por lo que yo estaba pasando, estaba divirtiéndose con sus amigos en la playa. Ninguna cantidad de disculpas iba a arreglar eso, y nada iba a hacer que las cosas fueran mejores para mí. Así que estaba segura de mi decisión de irme. Después de darse cuenta de que no podía hablar conmigo, metió sus cajas en su auto y se fue. Ha pasado una semana desde entonces, pero hace unos días comencé a recibir llamadas y mensajes de sus amigos, diciendo que lo que había hecho estaba increíblemente mal, porque había roto una familia realmente feliz. Por supuesto, pensé que se referían a Sandra, Jonah y Peter. Pero después de leer mis mensajes, me di cuenta de que realmente estaban hablando de mí, Peter y Jonah. Aparentemente, Jonah seguía preguntando por mí, y Peter no tenía manera de explicarle que yo no estaba dispuesta a verlos más. La mayoría de sus amigos dijeron que lo que había hecho con Peter al menos podía justificarse, porque entendían que estaba herida por haberme mentido, pero la forma en que me había comportado con Jonah no estaba bien, y necesitaba al menos hablar con Peter y Jonah y aclarar estas cosas. Todos piensan que debería darle una segunda oportunidad porque Peter está realmente angustiado, al igual que su hijo de 7 años. Durante los últimos 2 años, han notado lo felices que han sido los dos conmigo, y piensan que no debería dejar que algo tan insignificante se interponga en nuestra relación. Así que ahora estoy confundida porque si siento algo de pena por Jonah. Soy la mala por haber llamado a servicios de protección infantil y enviado al hijo de mi prometido a casa de sus abuelos, después de descubrir que me había mentido sobre la emergencia médica de su exesposa. Actualización 1. Han pasado algunos días desde que escribí aquí y la gente ha tenido muchas opiniones sobre lo que hice. Concederé que tal vez llamar primero a servicios de protección infantil no fue la decisión correcta. Como dije, fue algo que hice en el calor del momento y realmente no pensé las cosas. Fue vengativo, y estaba realmente herida y enojada de que Peter me hubiera mentido sobre algo tan grande. En ese momento,
Estaba convencida de que me estaba engañando todo este tiempo, y que estaba comprometido con Sandra a mis espaldas. Simplemente, perdí la cabeza, por eso hice algo tan loco. Así que decidí desbloquear a Peter y disculparme con él por lo que hice. Reconocí que lo hice solo para vengarme, y mi venganza probablemente fue mucho peor que lo que él hizo. No debería haber involucrado a Jonah en nada de esto, y tenía razón en esa parte. Sin embargo, aparte de eso, realmente no creo que fuera justo que sus amigos me responsabilizaran por romper una familia feliz. Si acaso, fue culpa suya por mentirme y esconder cosas tan importantes de mí. Siento que si alguien va de viaje a las Maldivas con su exesposa y un grupo de amigos para celebrar un compromiso, debería ser honesto al respecto con su prometida, especialmente si su prometida está sacrificando su tiempo en el trabajo para cuidar a su hijo y asegurarse de que esté bien. Por lo tanto, no sería tan rápida en juzgarme a mí misma y decir que soy la responsable de romper esta familia. Además, incluso si paso por alto el hecho de que inicialmente, cuando Sandra lo llamó, ni siquiera Peter sabía la verdad, no puedo excusar el hecho de que incluso después de enterarse de que ella estaba comprometida y que todos iban de viaje a las Maldivas, él todavía no se molestó en decirme la verdad. Fue la constante mentira lo que realmente me afectó, para ser honesta, y puse todo esto en un mensaje y se lo envié a Peter hace unas horas. No pensé que iba a responder rápidamente, pero segundos después de enviar ese mensaje, él me respondió y dijo que aceptaba mi disculpa y que también lamentaba todo lo que había hecho. Dijo que no tenía la intención de lastimarme, y como mencionó antes, solo quería mantener esto privado hasta que regresara y pudiera explicármelo todo en persona porque no quería que me asustara. Pensé que ya no era una buena idea, pero no dije nada porque no quería discutir con él. De todos modos, después de intercambiar esos mensajes, no pensé que hubiera algo más de qué hablar, así que no respondí. Pero un par de minutos después, me volvió a escribir preguntándome si estaría dispuesta a reunirme con él en persona y al menos aclarar las cosas entre nosotros. Después de pensarlo, decidí decir que no. No creía tener nada de qué hablar con él. Creí que me había disculpado, y eso era todo. Si lo veía en persona y hablaba con él de nuevo, podría terminar volviendo con él, y realmente no quería eso. Habíamos tenido una gran relación, pero este incidente simplemente lo arruinó todo, y no tenía la fuerza para volver a verlo y luego no sentir nada. Así que dije que no. Pero él literalmente comenzó a suplicarme, diciendo que después de todo lo que habíamos pasado juntos, nos debíamos esto. Dijo que no podíamos separarnos sin tener una última reunión y al menos intentar aclarar las cosas. Aunque insistió bastante, ya había tomado mi decisión, así que después de un tiempo simplemente ignoré esos mensajes, y luego él dejó de escribir. Me siento mal por lo que está sucediendo en mi vida, pero no es como si pudiera evitarlo. Así que he decidido simplemente aceptarlo. Será realmente difícil para mí porque lo quiero mucho y también extraño a Jonah, pero no hay mucho que pueda hacer en esta situación. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Después de ignorar los últimos mensajes que recibí de Peter diciendo que quería encontrarse conmigo, dejó de enviarme mensajes. Al principio, durante los primeros días, sentí un gran alivio porque pensé que finalmente todo había terminado y podría concentrarme en intentar superarlo. Me había acostumbrado mucho a tener a Peter y a Jonah cerca, pero ahora que estaba sola, me sentía muy sola y miserable. Desactivé todas mis cuentas de redes sociales y no estaba hablando con nadie que no fuera del trabajo, porque no veía sentido en intentar hablar con la gente en este momento. Recibí un par de mensajes de Sandra, pero ni siquiera los abrí porque sabía que cualquier cosa que tuviera que decir sería una defensa de Peter, y realmente no estaba interesada en eso. Además, ahora que mi relación con Peter había terminado, no veía ninguna razón para seguir en contacto con nadie que estuviera conectado con él, así que ignoré esos mensajes. Pero no podía prever que ignorarla la llevaría a aparecer en persona en mi casa para hablar conmigo. Anoche, después de regresar del trabajo, ella apareció en mi casa. Al principio estaba escéptica de abrir la puerta y dejarla entrar, pero decidí hacerlo porque solo quería terminar con esto. Una vez adentro, me dijo que lamentaba mucho todo lo que había pasado y que sentía que era culpable de todo esto. Si no lo hubiera invitado a Peter a esas vacaciones como amigo, él nunca me habría mentido, y todavía estaríamos juntos, Peter y yo. Parecía ser sincera en todo lo que decía, y le dije que estaba bien. No la culpaba tanto, ya que si Peter me estaba mintiendo, había muy poco que sus amigos o incluso su exesposa pudieran hacer para arreglar la situación sin molestarlo. Después de que se disculpó, pensé que se iría, pero se quedó y simplemente nos quedamos en silencio por un rato, porque no tenía idea de lo que iba a decir. Ella no habló ni siquiera por casi 3 minutos, y simplemente nos quedamos allí sentadas, así que empezó a ponerse bastante incómodo para mí. Le pregunté si había algo más que quisiera añadir a lo que ya había dicho. Vi que estaba nerviosa por algo, así que le dije que podía hablarme libremente porque, después de todo lo que había pasado, difícilmente pensaba que este fuera el momento de actuar como si no nos conociéramos lo suficiente.
Una vez que dije eso, pareció relajarse un poco y me dijo que una de las principales razones por las que estaba allí era porque Peter estaba devastado, y quería preguntarme por su bien si estaría dispuesta a encontrarme con él en persona una última vez. En ese punto, estaba realmente exasperada. Le dije que ya había hablado con él al respecto y le había dicho que no estaba interesada, porque emocionalmente aún no me había recuperado de él, y si lo veía de nuevo, sería muy difícil para mí cortar todo contacto con él. Le dije que estaba contenta de que hubiera venido a disculparse conmigo, pero que no quería discutir más sobre estos temas. Me levanté porque quería indicarle que me gustaría que se fuera, y ella también se levantó. Pero ella me dijo que ella y sus otros amigos habían estado tratando de apoyarlo y consolar a Peter durante este tiempo, pero él estaba muy molesto por terminar conmigo. Insistía en que la única forma de hacerlo sentir mejor sería convencerme de hablar con él, así que ella estaba aquí para pedírmelo en persona una vez más. Tuve que declinar y luego le dije que realmente me gustaría que se fuera ahora porque quería tener la tarde para mí y poder descansar un poco después del trabajo. Pero ella comenzó a irritarme en serio, porque simplemente no se iba y seguía discutiendo conmigo, que Peter y Jonah habían estado conmigo durante tanto tiempo que no podía simplemente romper con él y actuar como si fuera la peor persona de la tierra por algo tan trivial. Ella dijo que sabía que yo estaba un poco insegura de ella, y por eso Peter no quería que nadie me dijera que todos estaban pasando tiempo juntos, porque no quería que me pusiera como lo hice. Pero el último día, se habían olvidado de todo eso, y ese post que habían hecho fue un error. Seguramente, podría perdonar un error y seguir adelante, o al menos intentar seguir adelante y darle a nuestra relación el respeto que le debía. Ella fue innecesariamente dramática y exageró lo despiadada que era yo. Dijo que ahora que se había disculpado, al menos esperaba que fuera un poco más indulgente. El cambio en su comportamiento fue notable después de que yo declinara, y no me gustó el tono que decidió tomar conmigo. Así que perdí un poco los estribos y la empujé fuera de la puerta porque ya estaba parada cerca de ella, y luego cerré la puerta de golpe. Eso sucedió ayer por la tarde y estaba muy enojada, así que bloqueé a Sandra después de que se fue para que no pudiera contactarme más. Incluso cuando la bloqueé, leí los últimos mensajes que me había enviado y que no había abierto hasta entonces. En ellos, primero se disculpaba por lo que había sucedido porque sentía que era responsable de esto, y defendía a Peter y decía que no debería estar enojada con él. Si hubiera leído esos mensajes antes, me habría ahorrado mucho tiempo y ni siquiera habría dejado entrar a Sandra a mi casa. De todos modos, consideré que fue una lección aprendida. Ahora, pasando a lo que sucedió hoy. Una vez más, esto sucedió hace unas horas por la tarde, justo cuando regresaba del trabajo. No sé por qué eligen esta hora, ya que es cuando estoy más agotada, pero al menos hoy, nadie apareció en mi casa. Sucedió por teléfono. Recibí una llamada telefónica de Peter tan pronto como abrí la puerta de mi casa, y obviamente la ignoré la primera vez. Pero luego me siguió llamando una y otra vez, así que eventualmente bloqueé su número. Sin embargo, cuando bloqueé ese número, empezó a llamarme desde otro, y ahí fue cuando me di cuenta de que no era algo que pudiera evitar. Tendría que hablar con él, o seguiría llamándome hasta que lo hiciera, y no quería que apareciera como Sandra. Así que respondí esa llamada telefónica y de inmediato le dije que no estaba interesada en hablar con él y que necesitaba dejar de acosarme por teléfono, o de lo contrario lo denunciaría a la policía. Pensé que él iba a disculparse nuevamente, pero en cambio comenzó a gritarme y dijo que no tenía derecho a amenazarlo con la policía cuando yo era quien había atacado físicamente a Sandra. Estaba realmente confundida sobre lo que quería decir cuando de repente recordé que la había empujado fuera de la puerta la tarde anterior, cuando se negaba a irse y seguía discutiendo conmigo. Para ser honesta, ni siquiera diría que fue un ataque, ya que simplemente la empujé fuera de la puerta y ella ya estaba bastante cerca de ella. Pudo haber perdido el equilibrio por un par de segundos, pero no fue como si hubiera resultado gravemente herida, así que no sé de dónde salió lo del ataque físico. Pero cuando Peter amenazó con llamar a la policía por eso, realmente me molestó. Le dije que ella fue quien vino a mi casa y luego comenzó a discutir conmigo en lugar de irse cuando se lo pedí, así que tenía todo el derecho de empujarla fuera. Si él estaba tan molesto por eso, podía llevarlo a la policía. Él siguió tratando de discutir conmigo, pero le dije que aunque ningún policía presentaría cargos contra mí por lo que había hecho, definitivamente tenía motivos para complicarle la vida, así que sería mejor que no me molestara más. Hasta ahora, había intentado respetarlo a él y la relación que habíamos tenido en el pasado, pero en este momento, estaba sacándome de quicio y no iba a permitir que esto continuara. Le dejé muy claro que si me llamaba o me molestaba una vez más, me aseguraría de contactar a un abogado, y eso pondría fin a su acoso de la peor manera posible. Luego colgué y bloqueé el otro número también porque estaba bastante segura de que estaba llamando desde el teléfono de un amigo. Así que sabía que sus amigos debían estar cerca de él en ese momento y probablemente ya habían escuchado nuestra conversación, o él los estaría poniendo al tanto justo después de la llamada telefónica. Así que simplemente bloqueé a todos de su círculo de amigos, y ahora creo que finalmente voy a tener algo de paz.
Lo único que queda por hacer es que él empaque las últimas cosas que olvidó llevarse, y entonces estaremos definitivamente terminados. Actualización 3. Han pasado casi 2 meses desde que terminé con Peter. Desde entonces, apenas hemos tenido contacto, y la verdad es que estoy mucho mejor así. Después de reflexionar sobre todo lo sucedido sin estar constantemente molesta por él y sus amigos, me di cuenta de que aparte de llamar a servicios de protección infantil, no había hecho realmente nada tan malo. Aún así, ellos me hicieron sentir como si yo fuera la mala de la película, y constantemente intentaban restar importancia a lo mal que fue que Peter se fuera de vacaciones con su exesposa y sus amigos, celebrara su compromiso y ni siquiera me lo contara mientras nosotros mismos estábamos comprometidos para casarnos en unos meses. Además, él dejó a Jonah conmigo, sin preocuparse por lo que podría pasar si tenía una convulsión y yo no estaba lo suficientemente preparada para manejarlo. De todas formas, me di cuenta de que eran personas horribles. Empecé a sentirme mucho mejor respecto a mi decisión de sacarlo de mi vida, y honestamente, después de eso encontré muy fácil seguir adelante. Así que la semana pasada, cuando finalmente vino a recoger las últimas cosas que tenía aquí, apenas sentí nada al verlo. De hecho, había temido que me echara a llorar cuando lo viera de nuevo, pero nada de eso sucedió cuando estábamos rompiendo. Estaba acompañado por algunos de sus amigos para recoger sus cosas, y todos me miraban con odio mientras empacaban, pero la verdad es que no me importó. Después de que se fueron, me di cuenta de que finalmente estaba libre de él, y agradezco haber evitado casarme con esta persona. Actualización 4. Ha pasado un mes desde que hice mi última actualización, pero tengo novedades si es que alguien todavía sigue interesado en esto. Luego de darle las cosas a mi ex prometido para que se las llevara, y viendo que me sentía mejor sobre todo, comencé a leer algunos mensajes que aún tenía de esa época, cuando me bombardearon con mensajes. Y había uno muy interesante, que era de la novia de un amigo de Peter. Ella me había escrito aproximadamente una semana después de que descubriera el viaje secreto, y tenía cosas para decirme. Ella es como una especie de amiga. Es decir, no es cercana como una amiga, pero nos llevamos bien y eso. Me dijo que su novio le había confesado algo, y que necesitaba decírmelo, porque era lo correcto. Me dijo que durante el viaje, Peter y Sandra se habían liado, pero que pocas personas lo sabían, aunque su novio sí, y por eso ella sabía. Había intentado contactar antes, pero cuando revisé los mensajes antiguos pude leer eso y la llamé. Ahí me contó con más detalle, como que en el viaje no estaba su prometido Marcus, así que aprovecharon la oportunidad. Mi amiga no sabía realmente si esto fue algo de una vez o si también han estado viéndose desde antes, pero uno podría esperar que él me estaba engañando con su ex desde antes. También me dijo que conocía a Marcus, o al menos sabía cómo contactarlo, por si quería avisarle de lo que estaba pasando. Supongo que lo haré, porque así como me avisaron a mí, también me gustaría hacer lo mismo por otra persona. Actualización 5. Bueno, esta actualización es corta, porque es solo para decirles que me contacté con Marcus y le conté todo. Mi amiga sabía su apellido, así que no fue difícil encontrarlo en las redes sociales. Por suerte, él me dijo que ya lo sabía, y que por eso había terminado su compromiso con Sandra. De todas formas, me agradeció y me brindó su apoyo por lo que sucedió. Y eso ha sido todo. Ahora mi conciencia está más tranquila, porque he ayudado a una persona engañada por infieles, aunque para ser honesta, ya no necesitaba mi ayuda.